en la vía aérea y que presentan un mayor compromiso en los campos superiores y medios que sobre las bases donde ni siquiera vemos panal, que es el hallazgo típico de las fibrosis pulmonares idiopáticas. Esta paciente, lamentablemente, a mí la empecé a estudiar cuando me llegó con esta radiografía. Una verdadera pérdida de volumen con opacidades intersticiales que predominaban en los campos superiores por sobre las bases. Este paciente vino pensando el médico derivante que tenía una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, cuando la estudiamos, volvemos a ver lo que estuvimos detallando antes. Grandes opacidades alveolares, predominantemente subpleurales, pero también, fíjense, en esta peribroncovasculares o centrada en la vía aérea. Esto podría llamarse un reticulado grueso. Fíjense acá la horquilla supraesternal. Algunos me dirán, bueno, este es un paciente típico de una fibrolastosis pleuropulmonar, porque tiene un mayor compromiso pleuroparenquimatoso superior y una horquilla. La verdad que se pensó en ese diagnóstico diferencial, pero al recabar una buena historia clínica y un gran amigo que tenemos los radiólogos, que son los estudios previos, pudimos conocer una lamentable evolución de la historia natural de la enfermedad. Una imagen coronal para que vean la pérdida de volumen y cómo el compromiso fibrótico sin panal, pero con bronquiolectasias, tanto centrales, pero que llegan a la periferia y a este nivel ser por tracción, es mucho mayor en los campos superiores que en las bases pulmonares. Esta paciente en febrero del 2018 tenía la tomografía que yo les había mostrado, con una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, en donde el elemento más importante es el compromiso de la pequeña vía aérea, manifestada por dos formas de representación en la tomografía. El nódulo centrilobulizar es un signo indirecto del compromiso del bronquiolo terminal, pero también en la fase expiratoria el patrón en mosaico con las áreas, algunas lobulares, otras más grandes, subsegmentarias, de atrapamiento aéreo. Entonces este paciente tenía una verdadera afección de pequeña vía aérea y desconocíamos cuál era el antígeno al que estaba expuesto. En octubre del 18 ya empieza a presentar algo de reticulado subpleural, tenía un mayor compromiso en los campos superiores. Fíjense acá en el campo, los cortes coronales, cómo se ve el compromiso subpleural superior y la indemnidad de los senos costofrénicos y cardiofrénicos. En julio del 2019, cada vez la fibrosis iba progresando. Lamentablemente, este es uno de los pocos pacientes que uno como imagenólogo salía a entrevistarla, salí a interrogarla, traté de ayudarla lo más que pude y bueno, no lo logramos. Esta señora tenía un TOC con los pichones de paloma, vivía en un edificio en Nueva Córdoba y en el taparrollo de las persianas de las ventanas siempre le hacían nido las palomas y cada 2 por 3 tenía pichones que ella se los secuestraba al palomo y la paloma y los criaba. Tuve entrevistas, cité a la hermana, esta chica tenía 50 años, la sacó del departamento, se la llevó con ella, pero igualmente encontraba en el patio algún pichón de paloma y siempre estaba con un pichón de paloma y bueno, lamentablemente la mató el hobby este que tenía de criar pichones de paloma. Como ven, recién un consenso por los máximos expertos en enfermedades intersticiales se dio en el 2020. Veníamos con una forma muy vieja de Richardson del 89, en que clasificaba en las neumonitis por hipersensibilidad solamente por el tiempo de evolución, en aguda, subaguda y crónica. No tenía en cuenta si existía un compromiso potencialmente reversible o si ya estábamos en una fase fibrótica y fibrótica progresiva de la enfermedad. Recién, como les decía, en el 2020
se llegó a un consenso, y además de la historia clínica, que es algo muy, muy importante y muy difícil, porque a veces recabar la información en un paciente de 40, 50 años es más fácil que en un paciente de 60 años que tiene mucha historia vivida. Uno tiene que preguntar constantemente, e incluso en las consultas subsiguientes que tenga con el paciente, porque a veces uno hace una pregunta y el paciente no lo recuerda en el momento. Y se va a su casa y charla con la hermana, con la madre, y se acuerdan, sí, que cuando vivimos en la casa de, no sé, 5 años que vivimos allá en Tras la Sierra, teníamos un montón de palomas, o vivimos en una casa con muchísima humedad, o en un momento el tanque que de toda nuestra infancia sí era un tanque con fibrocemento, así que ahí tuvimos mucho tiempo de exposición al asbesto, etcétera, etcétera. Además del rol principal de encontrar en las entrevistas el antígeno, a lo que estaba expuesto el paciente, esta guía le dio un rol primordial a la tomografía del tórax. Fíjense, este es el algoritmo que tienen de diagnóstico, en donde a partir de la tomografía y con la historia recabada del paciente de si tuvo exposición o no, uno puede hacer un diagnóstico definitivo de la enfermedad con o sin un VAL que acompañe ese diagnóstico. Obviamente, para ganar especificidad hay que perder sensibilidad. O sea, para que podamos determinar que es típico para neumonitis por hipersensibilidad, tenemos que tener ciertas características que dejan de lado algunas formas más atípicas de la enfermedad. Pero todo eso es para ganar justamente la especificidad del método y poder hacer el diagnóstico sin recurrir a la histología o a la toma de muestra quirúrgica para el paciente. Entonces, este consenso dividió a las enfermedades en dos grandes grupos, la inflamatoria y la fibrótica. Para la inflamatoria, el patrón típico que tenemos que descubrir es la afección de pequeña vía aérea o el vidrio esmerilado parcheado, que se conoce como el signo de las 3 densidades, porque tiene pulmón infiltrado con vidrio esmerilado, pulmón normal y pulmón hiperinsuflado. Entonces hay una triple escala de grises, pero no es la única enfermedad en la que aparece. De ahí la neumonitis por hipersensibilidad, tenemos patrones más típicos, algunos compatibles porque faltan algunos elementos, o por supuesto la columna que siempre odiamos tener, que es la indeterminada, porque a veces no sabemos realmente para dónde dispara. ¿Qué tiene que tener el vidrio esmerilado en estos pacientes? Es que no tiene que respetar una zona del pulmón. Tiene que afectar todo el campo pulmonar, tanto cráneo-caudal como axial. Esta es una gran diferencia que tiene que tener, por ejemplo, con la bronquiolitis respiratoria asociada al tabaco. Los nódulos centrilobulitares lo vamos a ver en todo el campo pulmonar, en cambio la otra, asociada al tabaco, generalmente están en los campos superiores. Y luego tenemos la forma fibrótica de la enfermedad. Que acá lo más importante en diferenciarla es de la fibrosis pulmonar idiopática. Hay que tratar de decirle al médico derivante o al comité que estudia al paciente que los rasgos que vemos en la tomografía son más cercanas a una neumonitis por hipersensibilidad, que muchas veces es indiferenciable de una colagenopatía, pero tratar de excluir a la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Y por qué? Si ya los dos tienen fibrosis y el tratamiento es antifibrótico y es lo mismo. Bueno, porque lo más importante en la historia natural de la enfermedad de estos pacientes, que si uno conoce que la causa puede ser exposicional, alejarlo del paciente de la causa es el factor que mejor mejora la progresión de la enfermedad. Así que por más que le den corticoides, le den los antifibróticos, la traten igual que una FPI,
encontrar cuál fue el antígeno al que estuvo expuesto y sacarlo de ese medio, es lo que va a mejorar la calidad de vida del paciente y la progresión de la enfermedad. Como les contaba, estas son las distintas densidades que podemos encontrar en la neumonitis por hipersensibilidad, la escala de 3 grises. Antes les decían el patrón de queso de chancho, pero bueno, no les gustó mucho este tip gastronómico y lo cambiaron por la densidad de triple gris. Fíjense, las flechas amarillas, vidrio esmerilado de inflamación alveolar intersticial. Siempre recordemos que el vidrio esmerilado es lo más inespecífico en la tomografía. Puede ser desde trasudado, exudado, a enfermedad intersticial, a fibrosis fina, etcétera, a sangre. En flechas rojas tenemos un pulmón que se asemeja en su densidad al interior de los bronquios, o sea que está hiperinsuflado, y una escala y un gris intermedio, que es lo que es en este caso el pulmón normal o pulmón sano. O sea que este paciente tiene inflamación, tiene compromiso de pequeña vía aérea con atrapamiento aéreo y pulmón sano. Esto es característica de las enfermedades por hipersensibilidad, entre otras. Entonces vamos con algunos ejemplos de inflamatorios. Obviamente la radiografía prácticamente no juega ningún rol en hacer la sospecha diagnóstica. Simplemente tenemos que saber reconocer, bueno, que hay enfermedad predominantemente de infiltración en los campos pulmonares. Fíjense, este paciente, grandes áreas de opacidad alveolares, mal definidas, están respetados los vértices, bastante respetadas las bases y sobre todo en los campos medios comprometidos. Fíjense acá en el perfil también. Vemos toda esta parte más comprometida y las bases pulmonares más internas. Cuando le pedimos la tomografía, vemos extensas áreas de vidrio esmerilado, pero si le ponemos el ojo fino a tratar de buscar la lesión elemental en los campos superiores, fíjense cómo vamos a encontrar a los nodulitos centrilobularizares, la indemnidad de las cisuras, o sea que no es perilinfático, y vamos a poder asegurar que tenemos inflamación alveolar intersticial y compromiso de pequeña vía aérea. Un paciente para decirle, siempre y cuando no sea un paciente de guardia, que podría estar con otra cosa, con un COVID extenso, con un incipiente edema cardiogénico o no cardiogénico, o un sangrado alveolar difuso, en un paciente que lo vemos por consultorio ambulatorio, con una clínica subaguda, hay que pensar como diagnóstico diferencial la neumonitis por hipersensibilidad. Fíjense, después del tratamiento y de alejarlo de la exposición, como con la radiografía sola mejoró muchísimo este paciente. Otro paciente, obviamente que llegan por ambulatorio, con turno al tomógrafo, donde también vemos vidrio esmerilado parcheado, y si nos ponemos fino a buscar la lesión elemental, vemos en los campos superiores los pequeños nodulitos centrilobularizares. Lo primero que tenemos que buscar es, nosotros tenemos un protocolo para ver si el paciente es tabaquista o no. Una vez que está descartada la exposición al tabaco, el diagnóstico diferencial más importante que tenemos que tener en la cabeza es el de neumonitis por hipersensibilidad. Vean, incluso, como les decía, la afectación es tanto superior como caudal, estas áreas parchadas de vidrio esmerilado peribroncovasculares. Le hacemos un expirado mandatorio de estudios de enfermedad intersticial pulmonar. También es importante siempre hacer el expirado en todo paciente que tenga una disnea inexplicada, por más que tenga una tomografía en inspiración totalmente normal, hay que hacerle un expirado si el paciente realmente refiere, o si el médico que nos deriva, que el paciente tiene disnea. Fíjense cómo hay áreas del pulmón de mayor densidad que otras, conformando un patrón en mosaico por atrapamiento aéreo, signo indirecto de compromiso de pequeña vía aérea. Fíjense, incluso este paciente, las paredes de los bronquios ya son gruesas, o sea que es compromiso de pequeña y mediana vía aérea. Fíjense, se los puse también, otro paciente
con mucho compromiso parcheado de vidrio esmerilado, engrosamiento parietal difuso de bronquios. Fíjense en esta tomografía, tenemos los 3 grises, tenemos áreas de atrapamiento aéreo, áreas de mayor densidad con un verdadero vidrio esmerilado inflamatorio y otras áreas de pulmón sano. El compromiso es difuso, las bases están comprometidas y cuando buscamos la lesión elemental, que la vemos mejor en los campos superiores, vemos el nodulito centrilobulizar. Esto es para ponerle el sello de neumonitis por hipersensibilidad inflamatoria. Pero si nosotros le preguntamos al paciente buscando cuál puede ser la causa y nos dice, no, yo soy un fumador de 40 cigarrillos día, nos cambia totalmente el diagnóstico. Fíjense, este paciente, que es el mismo, esto es a nivel de las bases y campos medios, y esto es a nivel superior, el enfisema que tenía. Siendo un fumador pesado, se nos pueden aparecer los mismos rasgos que en la neumonitis por hipersensibilidad. El nódulo centrilobulizar, la bronquiolitis respiratoria asociada al tabaco, vidrio esmerilado parchado, de una combinación entre neumonía descamativa, bronquiolitis respiratoria asociada al tabaco, e incluso algunas imágenes quísticas raras, periféricas, que no parecen ser enfisema, pero que no son panal, y que toda esta nueva también, que ya lo van a empezar a escuchar, sobre todo de Adrián, toda esta nueva combinación de enfermedades pulmonares intersticiales asociadas al tabaco, que además de tener el compromiso inflamatorio de la descamativa y de la bronquiolitis respiratoria, empiezan a aparecer las fibrosis asociadas al tabaco y al enfisema, no UIP o FPI, sino que son cambios fibróticos asociados al enfisema. Y vamos a ver ahora algunos casos de presentación de sus formas fibróticas, sobre todo para que ustedes se lleven las imágenes de que hay que diferenciarla de la fibrosis pulmonar idiopática, porque el compromiso reticular subpleural predomina en campos superiores y campos medios o es difuso, y que si lo acompañamos siempre por una buena técnica expiratoria, fíjense que ustedes tienen que saber reconocer que el estudio estuvo bien hecho, y para eso no hay nada mejor que valorar la pared posterior de la tráquea y de los bronquios fuentes, para poder reconocer si el paciente hizo una buena técnica y podemos encontrar todas estas áreas de atrapamiento aéreo que expresan compromiso de pequeña vía aérea. Se me pica la garganta. Necesito agua. Así que vamos a repasar un poco los cambios fibróticos subpleurales con reticulado, vidrio esmerilado superpuesto. Esto puede expresar una fibrosis muy fina e incipiente que no vemos, o puede expresar una exacerbación de la enfermedad, habrá que ver cada caso. Fíjense, bronquiectasias irregulares, pero que vienen desde el centro, o sea que hay fibrosis axial o centrada en la vía aérea, además de la subpleural, y el compromiso tanto superior como medio e inferior. Este es otro paciente con una evolución natural. Fíjense, como veíamos en las imágenes de la izquierda, los nodulitos centrilobulizares, áreas parcheadas de vidrio esmerilado, patrón de atenuación en mosaicos porque hay áreas lobulares de atrapamiento aéreo, y la progresión a fibrosis, sin tener el panal en las zonas típicas de la fibrosis pulmonar. Tengo bronquiectasias centrales, pero que también llegan a la periferia y se vuelven por tracción. Tengo panal, o sea, si yo saco una biopsia acá, me van a decir que hay patrón de UIP. Sí, pero es UIP con probables granulomas que hacen pensar a la fibrosis pulmonar. Por eso los anátomos patólogos tienen que ver las tomografías con los imagenólogos para llevar a un buen diagnóstico. Y nosotros insistir en que esta no es la disposición típica de la fibrosis por idiopática, sino que sugiere un diagnóstico alternativo como neumonitis por hipersensibilidad o colagenopatía en algunos de los casos. Otro paciente
Perdón, estaba tosiendo. Otro paciente con progresión natural de la enfermedad. En este caso tenemos un estudio previo arriba y la progresión abajo. Fíjense cómo el reticulado fino con algo de vidrio esmerilado, algunas bronquiolectasias centrales, pero que llegan a la periferia. Fue empeorando el paciente, tiene panal, incluso si se fijan, tiene una sutura mecánica, le hicieron una toma de biopsia, dio UIP, pero el médico insistía en que era FPI y nosotros tuvimos que insistir y decirle, mira que la biopsia te dio UIP, pero no tiene panal en las zonas típicas de fibrosis pulmonar, tiene mucha fibrosis centrada en la vía aérea, tenemos que descartar una neumonitis por hipersensibilidad. En este caso no, se tomó como una neumonitis por hipersensibilidad, pero no se llegó a conocer cuál fue el antígeno al que estaba expuesto el paciente. Pero muchas chances por la valoración de las imágenes de que esto sea una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica por sobre la FPI. Y a veces, por supuesto, podemos tener control de las exacerbaciones. Como les decía, el vidrio esmerilado es muy inespecífico. Si está asociado a las bronquiectasias, bronquiolectasias o reticulados, puede ser una fibrosis muy fina o muchas veces ser un componente inflamatorio de exacerbación de la enfermedad. Fíjense, post-tratamiento, cómo mejoró un poco el vidrio esmerilado, pero la fibrosis no se va a ir nunca y estos pacientes pueden progresar rápidamente o no. Eso depende muchas veces del mapa genético que tenga cada uno y la susceptibilidad que tenga al antígeno al que estuvo expuesto. Porque no todos los pacientes van a desarrollar la enfermedad de la misma forma. Y bueno, con eso dimos un pantallazo, sobre todo para no aburrirlo y para no hacerla muy larga la clase con un único tema. Así que sí, espero que haya sido un poco claro. Lo importante, como les dije, cuando una vez que tenga instaurada la fibrosis, es poder diferenciar, si bien no siempre vamos a poder utilizar esas categorías de típicas, atípicas, puede ser que a veces nos falten algunos detalles, pero tener en la cabeza en que podemos llegar a descartarle el diagnóstico de idiopático a la enfermedad intersticial del paciente es algo muy importante. Y sobre todo, cuando reconocemos esa forma inflamatoria inicial, poder darle la chance al paciente de salir de su exposición y no tener una pésima calidad de vida, ¿no? Con estas enfermedades que son muy destructivas y que afectan obviamente la calidad de vida y acortan la expectativa. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Justo ahí el doctor Adrián, que bueno, se conectó. Decimos buenas noches. Hola. ¿Cómo le va, Gracias, doctor Adrián? Bruno. Muy buena clase, Bruno. ¿Cómo andás, Adrián, querido? ¿Estás un poco congestionado? Te trata mal, Córdoba. Y bueno, somos muy secos acá, mucha tierra y bueno. Y poco Fernet. Bueno, mucho Fernet. ¿Cómo están? Estoy en el laburo, así que estoy sin cámara, por eso estoy negro. No hay problema. Le agradecemos por la clase de hoy, doctor Bruno. Bueno, justo. No, por favor, un gusto y gracias, Adrián, por invitarme y obviamente pensar en mí para participar de este encuentro. Genial. No sé si la audiencia tiene alguna pregunta, aunque sea por chat, si no, bueno, también aprovechamos que está el doctor Adrián por si alguien Mientras preguntan, yo quiero aclarar, dar algunas cuestiones que están buenas a veces tenerlas en cuenta. ¿Vieron el caso que mostró que es un diagnóstico diferencial muy difícil a veces al hacer sin antecedentes una neumonitis por hipersensibilidad en estadio no fibrótico de un paciente con enfermedad por tabaquismo y enfermedad intersticial? Vieron que es muy parecido. La diferencia es que arriba tenía algo de enfisema y la historia tabáquica. Bueno, para que sepan,
se dice, si bien hay casos que sucede igual, que el tabaquismo tiene cierto factor protector contra el desarrollo de neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, saber si ese paciente es un tabaquista activo es muy importante en el momento de esa tomografía. ¿Eh? Entonces, tener ese dato y la carga tabáquica en el momento de esa tomografía te tuerce mucho tu opinión diagnóstica y diagnóstico diferencial. Y tal es así que compartimos una vez un caso con el doctor Engelmayer de un paciente muy tabaquista, que habíamos hecho un diagnóstico presuntivo de bronquiolitis respiratoria asociada al hábito tabáquico con áreas de vidrio esmerilado como yendo hacia la descamativa, que dejó de fumar y empezó a empeorar cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Terminó biopsiado y fue una neumonitis por hipersensibilidad. O sea, lo único que lo estaba protegiendo de su patología se lo sacamos. Fue muy interesante, ese caso nos enseñó mucho. Lo que no quiere decir que un paciente fumando no pueda tener neumonitis por hipersensibilidad, ¿eh? O al revés. Así que, nada, eso era un detalle. Y después quería, Bruno, esto es ya compartir finezas, ¿no? Pero ¿viste la guía sobre neumonitis? Sí. Para vos, en tu experiencia, ¿cuál es el principal factor de diferencia entre decir, bueno, esta es una probable neumonitis por hipersensibilidad y esta es una típica? Porque viste que es medio rara la definición. ¿Qué Y por aplicás eso, vos? eso es lo que yo a veces le quería explicar a los chicos, que a veces uno no puede encasillar bien eh, en algo tan rígido a veces, ¿no? En decir típico, compatible o me faltan algunas cosas, pero tiene olor a Claro, hipersensibilidad. Yo creo que lo más importante, cuando se puede ver compromiso de pequeña vía aérea, ya con la fase fibrótica, con los expirados, que a veces una mala técnica del aspirado en el paciente, cuando imagínate que son pacientes que les cuesta respirar, y hacer un buen aspirado te puede hacer ver ese compromiso, es algo que me inclina mucho al patrón típico y la distribución. Cuando yo la veo muy típica, muy difusa o muy superior y en campos medios, es lo que más fuerza me da para decir que es algo típico. bien. Después, cuando tengo algo acá, un poquito también abajo, este en particular también tiene compromiso en los senos costofrénicos, bueno, ahí me empieza a desmoronar un poco lo típico y ya a veces incluso no sé si poner compatible con HP o compatible con FPI. Bueno, había una vez un artículo, creo que era una editorial de alguno de estos popes, no sé si era Walls, si era o Atoll Wells, alguno de esos que decía que todo, en estos casos todo va a depender del pretest diagnóstico. Si vos estás ante una persona mayor a 65 años, ex tabaquista, y sin nada relevante al interrogatorio que sugiera neumonitis por hipersensibilidad, te vas a tirar hacia clasificarlo con la guía FPI, es decir, UIP probable o alternativo, y si tenés un paciente joven que vive al lado de un silo o que cría palomas, te vas a tirar para el lado Exacto, del coso, de la guía de exactamente. neumonitis, ¿no? Yo creo que lo que pasa que, bueno, como estamos acostumbrados a trabajar, esto a veces es difícil porque no sabemos nada del paciente. Apenas, duras penas, lo que interroga el residente en consola, que la verdad lo están haciendo muy bien, cada vez mejor, por lo menos en diagnóstico. Eh, Sabemos cada vez más de los pacientes y los médicos están aprendiendo también a ponernos los diagnósticos diferenciales, ¿no? Sí, o sea que yo siempre, ese caso de la progresión de la señora con neumonitis por hipersensibilidad por la paloma, Sí, eh, realmente la cabeza de los neumonólogos estos últimos 5 años se abrió para la neumonitis por hipersensibilidad.
Sí, Ese sí, paciente, sí. yo lo tuve en el último año de residente y no había forma de que alguien entendiera de que estaba en una neumonitis por hipersensibilidad a fibra. Bueno, eso es... No se conocía el término. Recién en el 2020 la guía lo aclaró y bueno, me pasó con uno que vi hace poquito, uno de los que presenté, que la habían clasificado como indeterminada y cuando revaluamos el estudio del 2015, que le Sí. encontré las lesiones elementales centrilobulitares, me cerró para que era una neumonitis por hipersensibilidad. Bueno, sí, bueno, uno también va adquiriendo experiencia durante el camino, Claro, ¿no? va a caer, va... Yo, yo a veces me tocan informes de 2011, 2012, 2013 míos y me quiero pegar un tiro cuando los leo, pero bueno, Era lo todos, que había. todos creo que pasan por esa etapa, ¿no? Exactamente. Bueno, Bruno, no te retengo más. Sí, Eh, no hay, nadie preguntó nada, así que lo vamos a dejar Bueno, libre al doctor Bruno, bueno, al doctor Gasser también. Y bueno, gracias a todos. Nuevamente, doctor Bruno, muchísimas gracias por las 2 clases que tuvimos de usted. Muy interesante, nos sirvió un montón. Así que bueno, espero. Le vamos a hacer llegar un vino por medio del doctor Adrián, o un Fernet. no hace falta nada. claro que sí. En El Mar del doctor, Plata, en el el doctor... Congreso de Medicina Respiratoria. Bueno, 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 nos muchísimas vemos. gracias a todos, ¿eh? Gracias, Adiós. chicos. Saludos. Buenas noches.